Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es a la vez fascinante y un poco inquietante, la psicología oscura. Y es que vamos a explorar esas tácticas de manipulación que, ojo, están mucho más presentes en nuestro día a día de lo que nos podríamos llegar a imaginar. A ver, para que nos hagamos una idea, es como una especie de corriente invisible, ¿sabes? Una fuerza que puede desviar el rumbo de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, y lo peor es que casi sin que nos demos cuenta. Y claro, siempre para beneficiar a la persona que la está usando. Básicamente, esta cita lo resume muy bien. La psicología oscura es, por así decirlo, la cara B de la psicología tradicional. Porque, a ver, mientras una busca entender, ayudar, sanar, la otra se va directamente al arte de la influencia y, sobre todo, del control. Vale, este es el plan para hoy. Empezaremos con esa sombra que todos tenemos. Luego pasaremos a la famosa tríada oscura para ver quiénes son los manipuladores. Veremos sus herramientas, a quién suelen elegir como víctima y, lo más importante, cómo podemos construir nuestras defensas mentales. Terminaremos con el poder que nos da ser conscientes de todo esto. Muy bien, pues vamos a ello. Para empezar, tenemos que mirar un poco hacia adentro. Y para esto vamos a usar un concepto clave de un grande, del psicoanalista Carl Jung. Jung lo llamó la sombra. Pensemos en ello como nuestro lado oscuro, o ese yo reprimido. Es, digamos, esa parte de nuestra mente donde guardamos los impulsos que no nos molan nada, esos que intentamos esconder, a veces incluso de nosotros mismos. Pero claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que cuando intentamos ignorar o reprimir esas partes de nuestra personalidad, no se van. ¿Qué va? Todo lo contrario, se hacen más fuertes, ahí en la sombra, esperando su momento para salir a la luz. Y aquí está el quid de la cuestión. Esa oscuridad interna, esa sombra, es justo el terreno de juego perfecto para los manipuladores. Es ahí donde plantan sus semillas. Por eso, entender nuestra propia sombra es el primerísimo paso para poder protegernos. Vale, ya entendemos el terreno. Ahora vamos a ver quiénes son los jugadores principales en esta partida. Porque sí, hay ciertos perfiles de personalidad que son, bueno, especialmente propensos a usar estas tácticas. Esos tres perfiles juntos son lo que se conoce como la tríada oscura. Por un lado, el narcisismo, esa necesidad constante de admiración, de ser el centro. Luego el maquiavelismo, pura estrategia, cálculo, todo por interés propio. Y finalmente, la psicopatía, que es quizás lo más chungo, esa falta total de empatía y de remordimiento. Ojo, son diferentes pero tienen algo en común muy potente, una habilidad increíble para la manipulación. Perfecto, ya conocemos a los protagonistas. Ahora toca ver qué armas tienen en su arsenal. O sea, cómo lo hacen, cuáles son sus tácticas. Y la respuesta es que en realidad no inventan la rueda. Lo que hacen es muy listo. Explotan sesgos y tendencias psicológicas que en el fondo tenemos todos. Se aprovechan de principios de persuasión que están súper estudiados y que, claro, en las manos equivocadas, pues se convierten en armas muy peligrosas. Y casi siempre todo empieza por aquí, con las palabras. La forma en que te presentan algo, la elección de una palabra en lugar de otra, son sus primeras herramientas para ir moldeando, poquito a poco, nuestra percepción de la realidad. Y así, claro, guiar nuestras acciones sin que ni nos enteremos. De hecho, el psicólogo Robert Cialdini identificó 6 atajos mentales que a los manipuladores, vamos, les encantan. Por ejemplo, la reciprocidad. ¿En qué consiste? Te hacen un favorcillo, algo pequeño, para que después te sientas en deuda y acabes aceptando algo mucho más grande. O la prueba social, un clásico. Te hacen creer que todo el mundo lo está haciendo para que no te quedes fuera. Son, como veis, palancas súper sutiles, pero de verdad increíblemente eficaces. Vale, y esto es muy importante. Los manipuladores no eligen a sus víctimas así, al tuntún, para nada. Actúan más bien como depredadores, buscando de forma muy activa ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿qué buscan? Pues a personas con esa necesidad de agradar siempre o con poca confianza en sí mismas, que dudan mucho de su propio juicio. También se fijan en gente que está pasando por un bache, un momento vulnerable. Y ojo, que esto no va de culpar a nadie para nada. Se trata simplemente de ser conscientes de qué puertas podemos estar dejando, sin querer, un poco abiertas. Hemos visto la amenaza. Ahora vamos a lo importante de verdad. ¿Cómo nos defendemos de todo esto? Venga, vamos a ver cómo construir ese escudo mental. Este escudo, en esencia, se apoya en 3 pilares fundamentales. El primero, conocer el propio valor y a partir de ahí poner límites. Límites claros y firmes. El segundo, no sentir culpa por poner distancia, ya sea física o emocional, con la persona manipuladora. Y el tercero, que a veces es el que más cuesta, aceptar que no es nuestra misión cambiar a esa persona. Solo podemos ayudar hasta cierto punto y si no quieren cambiar, tenemos que ser fuertes y seguir nuestro camino. Bueno, y después de todo este recorrido por el lado más oscuro de la psicología, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues la idea principal es esta.
La mejor defensa que tenemos no es una super táctica secreta, no. Es un estado mental. Es simplemente la conciencia. Entender cómo funcionan estos mecanismos ya es el primer paso, y el más grande, para poder desactivarlos. Al final, es que la manipulación es un poco como los monstruos de debajo de la cama, ¿no? Se alimenta de la oscuridad, de que no la veamos, del desconocimiento. En el momento en que encendemos la luz y ponemos el foco sobre estas tácticas, su poder, se reduce, pero drásticamente. Y con esto llegamos a una última reflexión que me parece muy potente. Quizás la clave no es solo aprender a defendernos de la sombra de los demás, sino también atrevernos a reconocer y a comprender la nuestra propia, porque ese, seguramente, es el verdadero camino para llegar a una consciencia mucho más completa y auténtica.